Tito capítulo 2, versículos del 1 al 15, dice de la siguiente manera: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esta es una de las cartas que el apóstol Pablo escribe. En este caso, el destinatario es Tito. Esta carta fue escrita alrededor del año 64 después de Cristo, probablemente desde Macedonia. Tito, al igual que Timoteo, era un joven que acompañó al apóstol Pablo en sus viajes misioneros y fue uno de sus amigos más cercanos. Según el contexto anterior, específicamente en el capítulo 1, versículo 5, Pablo expresa claramente el motivo por el cual había dejado a Tito en la isla de Creta, con el propósito que corrigiera lo deficiente. Este joven pastor debía corregir doctrinas y prácticas erróneas en la iglesia que estaba en la isla de Creta. Esta tarea que el apóstol Pablo no había podido completar, pero también lo había dejado para que estableciese ancianos en cada ciudad, es decir, para que organizara la iglesia en aquel lugar. El apóstol le da instrucciones de cómo deben ser estos ancianos y qué características debían tener. Pero ¿por qué era necesario hacer esto? Porque hay muchos engañadores, dice Pablo, y menciona específicamente a los de la circuncisión. Pablo se refiere a los judaizantes, que eran judíos que enseñaban a los gentiles que debían obedecer todas las leyes judías, entre ellas circuncidarse antes de llegar a ser cristianos. Esto los estaba confundiendo y el apóstol Pablo, viendo el peligro que estos corrían de caer en doctrinas erradas que los apartaría de la verdad de Dios, da instrucciones precisas a Tito y le dice en el versículo 1 del capítulo 2 que ya leímos: pero tú, es decir, en contraste a esto, en contraste a lo que estos vienen enseñando, habla la sana doctrina.
habla lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Enseña, predica la doctrina de Cristo. Céntrate solo en eso, porque es preciso, según el versículo 11 del capítulo 1, taparle la boca a los mentirosos. ¿Y cómo se le tapa la boca a los mentirosos si no es con la verdad? Nótese el énfasis de Pablo en la sana doctrina. Este es el contenido de nuestra fe, porque de acuerdo a lo que usted y yo creamos del Evangelio, así vamos a vivir el Evangelio. Los creyentes deben estar arraigados en las verdades de la Biblia y así no serán influenciados por las palabras bonitas de otros que enseñan falsa doctrina. Acordémonos de lo que nos dice la palabra en Gálatas capítulo 1, versículo 8 con relación a esto. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En este capítulo 2, el apóstol sigue diciéndole a Tito que enseñe a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes y a los siervos. Es decir, Tito debía hablarle a todos los grupos de personas que conformaban la iglesia. No debía quedarse nadie por fuera. Pero vamos a aclarar algo. Cuando Pablo menciona a los ancianos en este capítulo 2, no se refiere a los líderes espirituales de la iglesia como en el versículo 5 del capítulo 1, sino a todos los varones de edad avanzada que forman parte de la congregación. Les dice que deben ser sobrios, es decir, con control en el uso del vino. También que deben ser serios u honestos. Además deben ser prudentes. Esta palabra prudente significa que piensa de sí con cordura. En resumidas cuentas, los ancianos deben ser personas sabias que llevan una vida moderada en todos los aspectos. Tito también debía hablar a las ancianas sobre diferentes aspectos relacionados con su comportamiento, pero ellas a la vez también debían enseñar a las mujeres más jóvenes, no solo con palabras, sino con su ejemplo, para que éstas pudieran llevar el hogar bien en armonía con sus esposos y sus hijos. Y esto tendría un fin o un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 24, que dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto es importante, porque cuando yo como cristiano no vivo según los principios de Dios, principalmente en mi entorno familiar, la gente comienza a hablar mal del evangelio. Y al contrario, cuando la gente ve en mí a Cristo, glorifican el nombre de Dios. Por otro lado, el apóstol también le dice a Tito que exhorte a los jóvenes con la palabra, que los enfrente a ella. Pero aquí el apóstol le dice que él como joven debe ser ejemplo mostrando integridad, que lo que él enseñe debe mostrarlo en su propia vida, en contraste con lo que hacen los incrédulos corrompidos, quienes dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, como dice el capítulo 1, verso 16 de esta misma carta. Por eso es muy importante que el que predica o enseña la palabra viva la palabra y se convierta en un ejemplo para que otros lo sigan y, ¿por qué no, lo imiten? Así como Pablo dijo, imítenme a mí
como yo a Cristo. Pablo sabía lo que decía o aconsejaba a Tito, ya que él mismo se había constituido en ejemplo para muchos. Recordemos lo que les dijo a los de Tesalónica en su segunda carta, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Cuando el cristiano es coherente viviendo lo que predica, el adversario no tiene nada malo que decir de él. Al contrario, se avergonzará, dice Pablo en el versículo 8 del texto en estudio. Pero además, Tito también debía exhortar a los siervos para que no se rebelasen. Estos debían sujetarse a sus amos, haciendo el trabajo de la mejor manera, siendo fieles en todo, y así adornarían la doctrina. En el versículo 11, Pablo sigue diciendo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es esa gracia, mis queridos hermanos, la que debe movernos a vivir una vida en integridad, una vida que glorifique el nombre de Dios. Por último, el apóstol Pablo termina diciendo en el versículo 15: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Es decir, habla con la autoridad que te ha delegado Dios por la palabra. Pero además, tu testimonio te dará autoridad moral para exhortar, enseñar y corregir lo que no está conforme a los principios de Dios. Aquí Pablo le está dando una gran importancia al testimonio y a la santidad. Por tanto, yo como cristiano debo preocuparme por cómo vivo y cómo impacto a los demás. Como conclusión, déjenme decirles que los creyentes deben estar arraigados, fundamentados en las verdades de la palabra de Dios, para que así no sean influenciados por doctrinas que algunos falsos maestros traen. Palabras muy bonitas, pero que no corresponden a la verdad de Dios. Por otro lado, tenemos la necesidad de estudiar las Escrituras y aplicar en nuestras vidas los principios que allí se encuentran para poder así constituirnos en ejemplo para otros. Si alguien nos dio ejemplo en este mundo con lo que enseñó, fue nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, Dios quiere creyentes fieles que predican lo que viven, precisamente porque se han constituido en esos testigos suyos que han experimentado su poder y su gracia, y que lo transmiten al mundo a través de sus propias vidas. Amado Dios, te damos gracias por tu santa palabra en este día. Ayúdanos a fundamentarnos en ella para que ningún viento de doctrina nos arrastre y así poder vivir conforme a tus principios, de acuerdo a lo que has establecido para cada uno de nosotros, y que tú seas glorificado a través de nuestras vidas.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.